Ok. Buenas noches, hermanos y hermanas. El tema que le traigo esta noche es acerca de sea hecha tu voluntad. Y eso es una de las cosas, ¿no? De que todos nosotros, los cristianos, que ya hemos nacido de nuevo, debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios sabiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él y por Él. Porque si no, ¿y cómo lo podemos hacer? Por mediación de la Biblia. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque muchas veces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De que no estamos estudiando la palabra de Dios, no estamos estudiando la Biblia y entonces no podemos saber qué es lo que Dios quiere para todos nosotros. Todos nosotros debemos estudiar la palabra de Dios para saber cuál es su voluntad. Miren, la voluntad de Dios es la intención y el propósito de Dios y solamente puede ser relevada en las escrituras. La voluntad de Dios para su creación y su pueblo se establece en qué? En la ley y en los profetas que se encuentran en su cumplimiento. El cumplimiento de la voluntad de Dios está hecha en Cristo Jesús. Un aspecto central de la voluntad de Dios es que su pueblo sea fiel y obediente. Ese es lo fundamental, que su pueblo, que nosotros seamos fiel y obedientes. La revelación de la palabra de Dios, nosotros la podemos encontrar solamente ¿en dónde? En la palabra de Dios, que es en la Biblia. Vamos a ver lo que dice el libro de Timoteo, según de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redactar, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que dice que la palabra de Dios. La palabra de Dios es que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redactar y para corregir y para instruir en justicia. También vamos a ver lo que dice también en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 20 al 21. Dice así: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza. Ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto, que dice que ellos tienen que obedecer la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mira también como dice ahora aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 5. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice, yo lo conozco y no guarda su mandamiento, es tan mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su mandamiento, su palabra en este verdaderamente el amor de Dios que se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Una de las cosas, ¿no? De que también nosotros podemos saber acerca de la voluntad de Dios es a través de la ley. Mira lo que dice aquí en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 15 al 16. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí
para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre él, el uno y el otro, y declaro la ordenanza de Dios y sus leyes. También en el libro aquí me sale dos veces esto aquí. Me sale dos veces aquí, vamos a ver. En el libro también de Éxodos, capítulo 24, versículo 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarles. También en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16, dice así: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y su decreto, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Una de las cosas fundamentales que para todos nosotros poder hacer la voluntad de Dios, todos nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, leer la Biblia, porque si nosotros no leemos la Biblia, nosotros no sabemos lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios no quiere de nosotros. Tenemos que leer la Biblia. Mira lo que dice también el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. También podemos saber acerca de la voluntad de Dios a través de los profetas. Mira como dice en el versículo de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo de 6 al 7. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramón de Galat o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat: ¿hay alguien aquí, algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los profetas, por mediación de los profetas, se podía saber en ese tiempo la voluntad de Dios, porque Dios hablaba en ese tiempo por los profetas. También podemos ver que en el libro de Reyes, en el libro de Jeremías, capítulo 42, versículo de 3 al 4, dice así: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hacemos y lo que hemos de hacer. El profeta Jeremías le dijo: he oído aquí que voy a orar, y Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, todo lo que Jehová os respondiera, os enseñaré, no os reservaré palabra. Entonces, por mediación de los profetas, también las personas sabrían que era la voluntad de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. En el libro también de Amos, capítulo 3, versículo 7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y hay que decir que por mediación de los profetas, en ese tiempo la gente sabía cuál era la voluntad de Dios. Todos nosotros debemos saber lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para todos nosotros que hagamos para Él. Porque muchas veces nosotros no queremos estudiar la palabra de Dios. Mira también, ahora vamos para los evangelios. El evangelio, nosotros también podemos ver la voluntad de Dios. Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27.
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso lo está diciendo el hermano ahí, que él no ha rehuido, que él todas las cosas de Dios, él las dice, ¿para qué? Para que la gente sepa, porque no es bueno de que tú sepas una parte y otra parte no la sepas, y de que una parte usted la haga y la otra parte no la haga, porque toda la Biblia es la palabra de Dios y todos nosotros debemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En el libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 11 al 12, dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, no es según el hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Ese es el hermano Pablo que le está diciendo a la persona que él nos recibió. Mas hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según de hombre, es la revelación de quién, de Jesucristo. Entonces todos nosotros debemos saber lo que dice la palabra de Dios, porque si nosotros no sabemos lo que dice la palabra de Dios, nosotros no vamos a saber la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando usted conoció a su esposa, o conoció a su esposa, o conoció una novia que a usted le gustó mucho, ¿qué es lo que usted siempre le preguntaba cosas? ¿Y qué es lo que te gusta a ti? ¿Para qué? Para complacerla. Y entonces si le gustaba el dulce, usted le llevaba dulce. Si le gustaba esto, usted le complacía con lo que le gustaba. ¿Por qué? Porque usted siente amor y usted siente algo. Pues, entonces nosotros tenemos que aprender y saber lo que Dios quiere para todos nosotros. Y Dios quiere muchas cosas para todos nosotros, pero nosotros no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no estamos estudiando la palabra de Dios. Y el cumplimiento de la voluntad de Dios, le voy a decir, el cumplimiento de la voluntad de Dios. El cumplimiento de la voluntad de Dios la podemos ver en quién, en Jesucristo. Jesucristo fue el que cumplió la voluntad de Dios. Mira lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 9 al 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, o de reunir a todas las cosas en Cristo y en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice que por mediación de Jesucristo, Él unió todas las cosas. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos hacer la voluntad. Jesucristo hizo la voluntad de Dios en todas las cosas que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra. Todos nosotros tenemos que tratar la manera de imitar a Jesucristo, imitar a Jesucristo. Muchas veces nosotros queremos imitar a fulanito, a menganito y a los hermanos. Sí, los hermanos pueden tener una buena conducta, pueden hacer las cosas bien con Dios, pero nosotros que tenemos que imitar a quién es, a Jesús. Tenemos que imitar a Jesús. Nosotros tenemos que ser igual que Jesús para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Jesucristo obedeció a su papá. Jesucristo lo obedeció. Y entonces Jesucristo es una forma en que nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios y saber lo que es la voluntad de Dios y tratar la manera de qué, de hacerlo. Porque Jesucristo lo hizo. Y si Jesucristo lo hizo para enseñarnos a todos nosotros de que sí se puede. Mira, uno dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice Jesucristo que él fue descendido del cielo. ¿Para qué? No para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad
de quien lo envió. ¿Quién fue que lo envió? Su papá, Dios. También en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 34, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dice que la comida de él es hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que, la comida de nosotros debe ser la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos que vivir para Dios, porque Dios mandó a su hijo para que se muriera por todos nosotros. Y si nosotros tomamos la decisión de ser hijo de Dios, tenemos que obedecerlo. Porque si ahora mismo usted tiene un hijo y el hijo suyo no le hace caso, usted se va a agüitar, usted se va a poner bravo, no le va a gustar. Y todos nosotros tenemos el defecto ese de que nosotros nos gusta que nos hagan caso, pero nosotros no nos gusta obedecer. Si no nos hacen caso, nosotros nos agüitamos, nos tiramos piedras, tiramos palos, qué sé yo, pero no nos gusta hacer caso. Y nosotros tenemos que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios, porque es la voluntad de Dios la que nosotros debemos hacer. Mira también como dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién es ese que está diciendo eso? Jesús. Jesús está diciendo eso. Jesús se murió por todos nosotros. Y si Jesús, que se murió por todos nosotros para que nosotros podamos tener relación con Dios, Él hacía y hace la voluntad de Dios, nosotros debemos hacerla. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Mire también como dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, que Jesús estaba escrito de que Jesús iba a hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas más grandes que nosotros podemos ver de que hizo Jesús la voluntad de Dios, de que se murió por nosotros. Él, Jesús, se murió por nosotros, para que todos nosotros podamos tener relación con Dios y estemos ahora teniendo relación entre nosotros como nos encontramos en estos momentos. En el libro también de Salmos, capítulo 40, versículo 8, dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjate cómo dice el salmista, que hacer la voluntad de Dios lo agradecido, le ha agradecido hacer la voluntad de Dios y que su ley está en medio de su corazón. Así nosotros, todos nosotros debemos sentirnos y todos nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. La muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo cumplió la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo de 3 al 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se lo voy a repetir otra vez este versículo, el versículo 4, mire cómo dice. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de nuestro Dios y Padre. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros, porque nosotros hemos sido comprados con la sangre. Nosotros estamos con Dios y si nosotros estamos con Dios, nosotros debemos hacer lo que Él quiera, no hacer las cosas como nosotros las queramos hacer, porque siempre cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros las queremos hacer, siempre nos vamos a meter en problemas. Y más si estamos trabajando para Él y estamos haciendo las cosas
que el Espíritu nos diga a nosotros que debemos hacer. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, dice esto: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesucristo fue el que hizo la voluntad de Dios. Y por Jesucristo hacer la voluntad de Dios, todos nosotros tenemos relación con Dios y tenemos relación los unos con los otros. La voluntad de Dios para el mundo. Mire cuál es la voluntad de Dios para el mundo, porque no solamente para nosotros, es la voluntad de Dios para el mundo. Dios desea justicia y rectitud. Dios desea la verdad y honestidad. Dios desea que haya paz y armonía. Y Dios desea que el mundo sea salvo. Que el mundo sea salvo. Mira como podemos ver, mira, en la justicia, Dios desea de que haya justicia y rectitud. Lo podemos ver en el libro de Mica, capítulo 6, versículo 8. Mira cómo dice: hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide que Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios quiere de que todas las personas tengan justicia, que sean justos, porque Dios es justo y Dios es amor. Dios desea verdad y honestidad. Eso es lo que Dios siempre ha deseado, que la gente sea honestos y que digan la verdad. Mira como dice en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento para él, son contentamiento. Entonces, los mentirosos son abominación para Jehová, pero cuando usted está diciendo la verdad, Dios va a estar contento, Dios va a estar feliz. Y decir mentira, todos nosotros sabemos de que es un pecado. Dios también quiere de que tengamos paz y armonía. Eso es lo que quiere Dios para el mundo, de que haya paz y armonía. Mira lo que dice en el primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 3. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietas, reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él quiere de que haya paz y armonía. Dios desea que todo el mundo sea salvo. Él no quiere de que la gente se pierda, quiere de que todo el mundo sea salvo. Estamos hablando acerca de ¿qué? De la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. El Señor, mira como dice aquí en el libro de Juan, en el libro, a ver, voy a pasarle. Mira como lo que le voy a decir ahora. Dios, todos nosotros sabemos que Dios lo hizo todo. Dios hizo el mal, hizo la tierra, lo hizo todo. Lo hizo todo. Todo que Dios ha hecho, Dios lo puede tener. Dios lo puede tener. Dios tiene todo lo que quiere. Todo lo que quiere, Él lo tiene. Pero hay una cosa que Dios quiere que Él no lo tiene. Y tú no sabes qué cosa es. De que hay muchas personas de que no lo aman a él, hay muchas personas que no lo aman a él, no se sabe por qué no lo aman a él, pero no lo aman a él. Eso es lo único que le falta a Dios para que se pueda hacer su voluntad. Muchas personas no aman a Dios y él quiere de que todo el mundo lo ame, pero muchas personas no lo aman. Muchos de nosotros sí lo amamos, pero muchas personas no lo aman. Entonces la voluntad de Dios, vamos a ver lo que es la voluntad de Dios para nosotros, los redimidos de Dios. Dios desea
de que sea una obediencia motivada por el amor. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos obedientes a Él por el amor que Él tiene por todos nosotros y por el amor de que nosotros tengamos para Él. Mira cómo dice en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y tu prójimo y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí todos nosotros sabemos que ahí se encierra las dos cosas, que primero nosotros debemos amar a quién, a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Como uno mismo, lo que no te gusta a ti que te lo haga, no se lo haga a nadie, no se lo haga a nadie, porque nosotros tenemos que amarle al prójimo como a nosotros mismos. A la vez que tú estás haciendo una cosa al prójimo que usted sabe de que no le gusta, ya no lo estás amando, no estás haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos nosotros nos amemos. La voluntad de Dios es que todos nosotros tengamos la misma mentalidad que tenía Él con Jesucristo. Que todos nosotros no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, pero tenemos que estar de acuerdo en que todos estamos unidos por mediación de Jesucristo, que se murió por todos nosotros. Solamente recordar de que Jesucristo se murió por todos nosotros, eso es para que todos nosotros podamos tener una paz y una armonía entre nosotros. Las escrituras con regularidad hacen la obediencia de Dios una prioridad más alta que la realización de los actos religiosos. La obediencia es mucho más mejor que los actos religiosos. En el Salmo 51, el versículo 16 al 17 dice así, porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. ¿Qué está diciendo? Que Él no quiere holocaustos, no quiere que le ofrendan nada. Él lo que quiere es que uno tenga un corazón puro, un corazón de que sea de acuerdo a como es el de Él. Todos nosotros tenemos que tratar la manera de ser como Jesús. Nosotros no podemos tratar la manera de ser como ningún otro hermano. Tenemos que tratar la manera de ser como Jesús, porque Jesús es amor y Jesús nos enseñó a todos nosotros a cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Mira como dice también en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 16 al 17. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría, ni quiero holocausto. Eso es algo, no sé por qué se vuelve a repetir esto. Pero mira, vamos a ver lo que dice en el primero de Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Mira cómo dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Nosotros somos cristianos, todos nosotros tenemos que basarnos y hacer las cosas como dice la Biblia que la debemos hacer. Si no estamos haciendo las cosas como la Biblia dice que debemos hacer, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo la voluntad de nosotros, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y por eso es que tenemos que saber lo que la Biblia dice. Tenemos que descubrir la voluntad de Dios. Tenemos que descubrirla. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que leer las escrituras. Lo que sucede es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que nos lean las escrituras y a que nos expliquen las cosas, y muchas veces ya
La gente está explicando las cosas a su manera, no están explicando las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 18, dice así: y conoce su voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Tenemos que leer la palabra, tenemos que instruirnos en la palabra de Dios para saber su voluntad, para saber lo que Él quiere que nosotros podamos hacer. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira qué lindo está diciendo aquí. Dice, pero lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, que quiere decir que desde el día que oyeron la palabra de Dios, que no cesan de orar entre ellos y pedir que sean llenos del conocimiento de quién, que sean llenos del conocimiento de la voluntad y la sabiduría de la inteligencia espiritual. Nosotros tenemos que estar llenos de la sabiduría. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Obedecer la voluntad de Dios es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Mateos, en el libro de Mateos, capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos de nosotros queremos ir para el cielo, muchos de nosotros queremos ir al cielo, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, mira lo que está diciendo Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, si no estamos haciendo la voluntad del Padre, de Jesús, que es Dios, si no estamos haciendo su voluntad, vamos a ver si vamos a poder entrar al cielo. Y Dios, Jesús, lo que Él dice es verdad y Él cumple sus palabras. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no vamos a poder entrar al cielo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? Sabiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, estudiando la palabra de Dios, porque hay muchas personas de que se saben la Biblia y te cuesta, te dicen los versículos donde están y que se yo que sé cuándo, pero están viviendo en una forma, en esa forma, esa persona, no lo digo yo, Jesús dice de que no van a poder entrar al reino al cielo. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Sí, se están enriqueciendo y se están llenando de sabiduría, pero la sabiduría no es nada si no pone en acción lo que usted aprende. Y entonces, ¿para qué estamos aprendiendo? ¿Para qué estamos predicando? ¿Para qué estamos enseñando? Una cosa que le voy a decir, no, que ha sucedido en este tiempo de la epidemia. Muchas personas se han despertado en querer salvar el alma. Todo el mundo quiere, ahora todo, toda la iglesia de Cristo quiere salvar el alma y quiere oír, que se yo, que se cuánto. Cuando eso siempre ha estado, eso siempre ha estado, eso siempre ha estado. Todo el mundo quiere ir a salvar el alma y vamos a buscar el alma, y vamos a buscar el alma. Pero una cosa que yo quiero decirle a todos ustedes, sí, estamos buscando almas, estamos salvando almas y eso está muy bonito y eso es lo que quiere Dios. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con muchas almas que nosotros conocemos, que ya están con nosotros, que pertenecen al reino de nosotros y están con nosotros y no están yendo a la iglesia de nosotros? Se han desaparecido y nosotros no vamos a donde están ellos a hablar con ellos, a decirle. También la Biblia dice que cuando usted busca una persona de que estuvo con Dios y lo recupera de sus pecados, vuelve otra vez, que va a tener buena ganancia. Eso lo dice la Biblia también. Y eso nos estamos preocupando mucho en ir a buscar a salvar las almas. Y después cuando salvamos las almas, nos olvidamos de las almas esas que salvar, no le hicimos nada y no compartimos nada. ¿Y para qué?
para que sean lo mismo que están haciendo las mismas personas que nosotros conocemos, porque todo el mundo aquí, todos nosotros conocemos por lo menos a 3 o 4 personas de que están en las congregaciones de nosotros, de que no están viniendo, no sabemos nada de ellos. Bueno, vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con ellos, eso es lo que quiere Dios. Dios quiere eso también, porque esos son ya personas que ya están salvas, esos son personas de que están ya en el reino con nosotros. Entonces, estamos buscando personas y entonces después cuando esa persona se va, no lo vamos a buscar. Entonces, va, no, está bien, pero eso es una de las voluntades de Dios. Mira también como dice en el libro de Mateo, Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de Dios, ese es el hermano mío. Y entonces, como Jesús dijo, también nosotros podemos adaptarnos a ese tipo de situación, de que todas las personas que hagan la voluntad de Dios, esos son hermanos míos. Hay muchas personas que nosotros conocemos que están en la iglesia con nosotros, amigos de nosotros, que están hermanos de nosotros, y no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces Jesús dice que los que hacen la voluntad de Dios, esos sí son sus hermanos, esos sí son sus padres, esos sí son sus hermanos. Nosotros tenemos que tratar la manera de ser como Jesús. Eso es lo que nosotros debemos tratar la manera. Hacer cambio, una de las cosas fundamentales para uno poder hacer la voluntad de Dios, uno tiene que hacer cambios. Uno tiene que hacer cambios porque desde que el Espíritu Santo entra dentro de uno, uno tiene que cambiar, porque ya no es uno el que está viviendo, sino es el Espíritu que vive dentro de nosotros. Mira lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que muchos de nosotros lo sabemos hasta de memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, si nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros no estamos dejando que el Espíritu trabaje, no estamos dejando de que el Espíritu nos enseñe todas las cosas bonitas que dice Dios y que es verdad, que el Espíritu nos va a enseñar. Óigame, el mismo Espíritu que tuvieron todos esos apóstoles, ese mismo Espíritu lo tenemos nosotros, pero no lo estamos dejando trabajar. Nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Por favor, vamos a hacer la voluntad de Dios. No hacer esto porque me agrada y me gusta hacerlo y no hacer esto otro porque no me gusta. No, tenemos que hacerlo todo completo porque está en la Biblia. Y si ustedes han estudiado la Biblia y saben lo que ha sucedido, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Que no queremos estudiar el Viejo Testamento. Estudien el Viejo Testamento para que usted vea toda la desobediencia y todas esas cosas que hicieron todas esas personas, que Dios los castigaba por eso y de todos modos Dios volvía donde estaban ellos y los perdonaba, porque Dios es tan misericordioso y tan amoroso que Dios lo que quiere es de que nadie se pierda, sino de que todo el mundo se salve y que todo el mundo haga su voluntad. Por favor, vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro